Antes de que comiences a ver este video, toma en cuenta dos cosas. Número uno, que este video no intenta imponer ninguna regla sobre la gramática o la expresión facial en la lengua de señas. Solamente es mi método y mi experiencia que he aprendido de la comunidad sorda y de muchos intérpretes con muy buenas habilidades. Y número dos, que aunque al principio no veas cuál es la expresión facial específica para cada pregunta, no te vayas tan rápido del video, porque lo que te explico es importante para que puedas comprender por qué cierta pregunta lleva un tipo de expresión facial u otra. Ten un poquito de paciencia que te va a gustar. Un saludo especial para toda mi linda comunidad de intérpretes de lengua de señas. Expresión facial, tema complicado del que casi nadie quiere hablar, pero es un hecho que la expresión facial forma parte elemental de la gramática de lengua de señas. Y hoy te vengo a hablar específicamente de la expresión facial a la hora de hacer preguntas. Estuve pensando cómo podría explicarte este tema de la mejor manera o del modo más sencillo. Y voy a intentar hacerlo sugiriéndote que tomes en cuenta estos dos puntos a la hora de decidir qué expresión facial vas a usar para cierta pregunta. Número 1. Gramática. Sí, aunque muchos ni siquiera se lo imaginan, la lengua de señas tiene una gramática bien definida, tiene una estructura, una construcción gramatical. Las personas sordas ni siquiera lo estudian, simplemente han descubierto que la manera de organizar las ideas, del modo como lo hacen, les resulta fácil de entender y cómodo para transmitir lo que están sintiendo, pensando, opinando. Pero los oyentes han tratado de darle sentido a los patrones que observan cuando estudian el modo de comunicarse de las personas sordas. Sin entrar muy profundo en la gramática, te cuento que la palabra que demuestra que lo que estás diciendo es una pregunta, es decir, cuándo, cómo, por qué, cuál, quién, dónde, entre otras, esa palabrita casi siempre o por lo general va al final de la oración. Así que, por ejemplo, si tú quieres preguntar dónde tú vives, la palabra dónde iría al final. Por lo tanto, en lengua de señas se diría ¿tú vives dónde? O si vas a preguntar ¿qué color te gusta? ¿Cuál es la palabra que denota pregunta? ¿Qué? ¿Verdad? ¿O cuál? Así es que la pregunta sería ¿a ti te gusta color cuál? ¿O a ti te gusta color qué? Así que lo primero que debes llevarte a la mente es que la expresión facial de pregunta se refuerza más al final de la oración, cuando dices la seña que está preguntando. Como te decía al principio, los intérpretes sabemos que debemos hacer expresiones faciales porque forman parte de la gramática de la lengua de señas. Pero en el proceso de aprender cómo utilizar correctamente las expresiones faciales, muchas veces hacemos las expresiones incorrectas. Por ejemplo, para tristeza, si yo te digo haz una expresión facial de triste, la mayoría de los principiantes van a hacer y se van a empezar a reír, cuando en realidad un tema triste no lleva nada de risa y podría ser algo como claro, la tristeza tiene diferentes grados, desde un poquito triste hasta completamente destrozado. Y lo mismo pasa con las preguntas. ¿Cuál es la expresión facial para preguntar? Bueno, mira, las cejas se tuercen un poco, la cabeza se gira un poco, las manos se abren. Y si tú ves a una persona haciendo esto, es posible que te sea muy fácil identificar que está haciendo una pregunta. Número 2. Tipos de preguntas. Existen muchísimos tipos de preguntas, pero yo te lo voy a dividir en dos grupos. Preguntas cerradas y preguntas abiertas. Ya, sencillo. Pero espérate, déjame explicarte qué cosas son las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Comencemos por las cerradas. Son muy sencillas, son las que las respuestas son sí o no. Por ejemplo, si tú vas a preguntarle a alguien ¿y tú habías visitado ya esa ciudad? La respuesta que estás esperando es sí o no. Sí la había visitado o no, nunca la visité, sí o no. Para estas preguntas que la respuesta es específicamente sí o no, yo te sugiero, aunque esto no es una ley y cada uno tiene su manera de hacerlo, yo te doy un método para hacer preguntas que la respuesta que tú quieres lograr es sí o no. Te sugiero bajar el mentón y subir las cejas. ¿Y tú fuiste a la ciudad? ¿Comiste ya? Mentón abajo, cejas arriba. Otra vez, probemos con alguien que no le gusta comer zanahorias y tú le preguntas ¿y a ti te gusta la zanahoria? Solamente quiere saber sí o no. Mentón abajo, cejas arriba. Mentón abajo, cejas arriba. ¿Ok?
Esas son las preguntas que llamamos preguntas cerradas. Ahora, preguntas abiertas son aquellas preguntas que tú esperas una explicación, como por ejemplo preguntas de opinión o preguntas retóricas, que son las preguntas que no es para que tú me las respondas, pero sí para que tú pienses en la respuesta de esa pregunta. Y por lo general, estas preguntas requieren de una explicación más allá de un simple sí o no. ¿Cuál sería la expresión facial para estas preguntas abiertas? Nuevamente, mi sugerencia no es una ley, no es una norma y tal vez haya quien lo contradiga, pero esta es mi sugerencia, en mi experiencia, algo que te ayudará a facilitarlo. Recuerda que la pregunta de sí o no era mentón abajo, cejas arriba. Ahora vamos a hacer todo lo contrario. Mentón arriba, cejas abajo. Cuando tú quieres solicitar una explicación, puedes decir, supongamos que quieres preguntar, ¿cuántas veces has visitado esa ciudad? La ciudad, tú visita, otra vez. ¿Cuántas? Mentón arriba, cejas hacia abajo. Ese color te gusta. ¿Por qué? Mentón arriba, cejas hacia abajo. Así que un repasito breve. Si quieres preguntar algo que la respuesta sea sí o no, mentón abajo, cejas arriba. ¿Sí? ¿No? Si quieres preguntar algo que incite a la persona a darte una explicación, haces todo lo contrario. Mentón arriba, cejas hacia abajo. ¿Ok? Mentón abajo, cejas hacia arriba. Mentón arriba, cejas hacia abajo. ¿Ok? Arriba, practica. Te animo a que escribas algunas preguntas sencillas cuya respuesta sea sí o no en una columna y otras preguntas que requieran una explicación en otra columna. Intenta hacer esta expresión facial. Es un ejercicio sencillo. Para la columna de sí o no, mentón abajo, cejas hacia arriba. Para la pregunta de explicación, mentón arriba, cejas hacia abajo. En resumen, pero antes del resumen, no te vayas porque te voy a dar un par de tips extra. Recuerda, número 1, que la palabra que denota la pregunta, es decir, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, siempre o casi siempre va al final de la oración. Y número 2, hay dos tipos de expresiones faciales básicas o elementales según el tipo de pregunta que quieras hacer. Si son preguntas de sí o no, o son preguntas que requieran una respuesta o explicación. Sí o no, respuesta o explicación. Pero te prometí que te iba a dar un par de tips extra. Antes de eso, si te parece valioso esto que te estoy explicando, dame un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Tip extra número 1. Existen más tipos de preguntas, como por ejemplo las preguntas de elección múltiple, donde tú tienes que primero poner las varias opciones y luego decir ¿cuál? Aunque la persona solamente vaya a decir esta o aquella, no funciona como cuando la persona te tiene que responder sí o no, sino que funciona como cuando la persona te tiene que explicar algo. Por eso tú no dices ¿cuál? Sino ¿cuál? Mentón arriba, cejas abajo. Tip extra número 2. Existen preguntas que en realidad no son preguntas. Son como una trampa del español. Y a la hora de interpretar no te conviene hacerlo como pregunta, sino como afirmación. Me explico. En español muchas veces suena muy directo pedir un favor de manera afirmativa. Por lo tanto lo hacemos a modo de pregunta. Te pongo un ejemplo. José, ¿podrías cerrar la puerta? Lo hice en forma de pregunta, pero le estaba preguntando. Yo no espero que José me diga no. Tampoco espero que me diga sí podría. Por supuesto que no. Yo le estoy diciendo José, cierra la puerta. Pero suena como muy duro. Así que lo hacemos en forma de pregunta. Lo mismo sucede con ¿te puedo pedir un favor? Es hazme el favor. ¿Me puedes alcanzar un vaso de agua? Es tráeme un vaso de agua. Etcétera, etcétera. Necesitas identificar con claridad qué tipo de preguntas se está haciendo. Por eso, nuevamente, tal como te dije en el video anterior, de los 10 consejos para prepararse antes de interpretar, que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba en algún lugar, no te conviene ir al mismo ritmo de la persona que está hablando, de la cual tú estás interpretando, sino que debes ir un poquito por detrás. ¿Cuánto por detrás?
eso lo dejo para otro video. Pero mientras tanto me encantaría que ustedes me dejen aquí en los comentarios, si son intérpretes de lengua de señas, qué expresión facial utilizan para hacer preguntas. ¿Tienen alguna idea extra que nos pueda ayudar? Recuerden que entre todos podemos enriquecer nuestra base de conocimientos. También déjame saber si estas ideas te parecen prácticas, si te ayudaron en algo. Y siempre recuerda, para los intérpretes de lengua de señas, la experiencia no es una meta, sino el recorrido. No hay atajos para el conocimiento. Siempre seremos eternos aprendices en este idioma tan rico, pero que al final pertenece a la comunidad sorda. Si te gustó esta información, déjame un like y regresa para seguir compartiendo más de la historia de las personas sordas y su cultura, noticias, consejos para intérpretes de lengua de señas y mucho más. ¡Chao!